le voy a dar, le voy a dar participación en este momento a, a ustedes para que me hagan un pequeño resumen, oiga bien, un pequeño resumen. Me gustaría siempre que empiecen los que menos han tenido oportunidad de desarrollar, de desarrollarse durante toda la clase. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver. De los que están aquí, me gusta ver manos levantadas. Vamos a ver qué hemos aprendido durante estas 3 clases que hemos visto. Vamos a ver. No veo manos levantadas por ahí, nada más que veo la de Octavio. Amén. Tenemos a la pastora Mercedes Campuzano también. ¿Quién más se anima? Que no veo ahí. Que me levante su manita, por favor. Juan Mena también, ¿verdad? Perfecto. Y Brisbane Medina. Perfecto. Vámonos con Brisbane. Adelante, Bris. ¿Qué hemos aprendido durante estas clases, amado? Es un resumen, recuerden. Amén. Ok. Un resumen. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Adelante, ministro. Ok. Puedo, Dios la bendiga a todos. Quiero hacer un hablar, vamos a decirlo así, una práctica de lo último que se trató, que fue acerca de los libros poéticos. Eh, Tomando en cuenta ahí los escritores, que realmente desconocía algunos escritores, para mí simple y llanamente eran David solamente, pero y Salomón, pero también pude aprender que ahí hubo Moisés, los hijos de Coré, Asad, entre otras personas que escribieron el libro eh, de Proverbios, perdón, de Salmos. También tomando en cuenta esos 5 libros poéticos. No sabía que se le llamaba de esa manera, los libros poéticos. Eso también pude aprender en eso, en esa clase anterior. También hablando del protoevangelio, refiriéndose, como se refiere en Génesis 3:15. Pude aprender también acerca de eso, dentro de otras cosas más que tal vez más adelante seguiré recordando. Gracias. Amén. Amén. Yulendi Boyer. Bendiciones a todos y a usted también, maestro. Bueno, un pequeño resumen de lo que aprendimos. Yo aprendí mucho de, como acaba de decir el hermano, del protoevangelio, eh, de los salmos mesiánicos, de cómo se escribieron paulatinamente, poco a poco, porque yo no tenía conocimiento. Yo pensaba que todos se habían escrito a la vez y usted explicó que era poco a poco. También aprendí, ay, Dios mío, sobre los libros que fueron sacados del canon, los apócrifos, que en algunas cosas concuerdan, pero en otras tienen como que no. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de los profetas verdaderos, de los profetas mayores, de los profetas menores. Ujú. So, ya que mi memoria no está muy buena, voy a repasar después. Amén. Gracias. Amén. Excelente. Muy bien, muy bien. Tenemos a Sara también. Adelante, Sara. Dios bendiga a mis hermanos. Bueno, me gustó mucho la clase anterior, donde pude aprender acerca de los profetas y de la literatura de sabiduría profética y cómo se confirman lo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, cómo conectan los salmos con el Nuevo Testamento y cuál era la misión que Dios le daba a los profetas. También cómo Dios se les reveló a través de la poesía y la conexión de todo esto con el Nuevo Testamento y los profetas mayores y menores, como Amós, Ezequiel y Isaías. También eh, el propósito que tenía un profeta y nos habló también acerca del libro de Joel y de Jonás y Amós, que esos 3 profetas fueron profetas menores y cómo ellos pudieron, cómo se cuentan esos 3 libros como profetas menores. También
me gustó mucho de la clase anterior, de lo que, del libro de la Septuaginta, la que contiene 70 libros. Y Amén. contiene también el Nevi'im y el Ketuvim, y que los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Nada, es un repaso bien grande, hay bastante información, y me gustó mucho también de los falsos profetas, la sabiduría de Israel de la parte 2, lo que aprendimos de los proverbios, de los libros de los proverbios, de los poéticos y de sabiduría, de sapienza, y de los salmos y la poesía. Y nada, para adelante. Hasta ahora me está gustando todo. Estamos entendiendo. Amén, amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más levantó la mano por aquí? Yo vi que levantó otra persona la mano. Dice la casa de mi padre. ¿Quién es? La casa de mi padre. Ahí está. Levantó la mano. No. ¿Sí o no? Dios Sí. bendiga. Sí, levanté la Amén. mano, pero Adelante. la hermanita más o menos habló de lo que me interesó hablar, que era de la relación del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo en ambos, ¿verdad? O sea, más o menos lo que ella estaba hablando era lo que iba a hablar. Ujú. Y Fue también interesante lo de la cristofanía, eso fue bien interesante para mí. ¿Qué iba a decir? Amén. se habló de los 400 años de silencio, se habló de los libros apócrifos. Ujú. Ujú. Malaquía, hubo silencio hasta los libros de los evangelios. Ujú. Interesante. Amén. Ahí vamos. A ese periodo le llaman el periodo ¿cómo? El túnel del silencio. O Y le llaman el periodo intertestamentario. Oye, Sí, porque está, profe, sí, yo pensaba que era el neotestamentario. no intertestamentario. Ok, Neo quiere decir nuevo, neotestamento, Nuevo ok, Testamento. ok. Intertestamentario porque está dentro de, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso le llaman intertestamentario. ¿Ok? Entonces, déjenme ver. ¿Quién más por aquí? Ok, entonces vamos. La pastora Campuzano levantó la mano también. Amén. Ujú. Aprendí de esto, aprendí mucho, aprendí acerca de los libros acrópticos, aprendí también, Apócrifos. ajá, y también me gustó mucho de que aprendí mucho de eso de los años. Por ejemplo, eso me chocaba mucho que yo veía en la Biblia que decía, vamos a suponer, 846 años, ¿verdad? Antes de Cristo, y más para adelante decía 700. Entonces eso me chocaba y aprendí que la Biblia tiene usted dijo que baja, como que va, o sea, Sí. va de mayor a menor y no de menor a mayor como lo tenemos normal. Entonces aprendí eso también, aprendí de los profetas mayores, que aunque lo sabía, pero aprendí un poco más de por qué eran mayores. Amén. Entonces me ayudó eso. También aprendí a lo que era hacer un exégesis también. O sea, el exégesis de un versículo, yo sé que no está, pero del Antiguo Testamento hice uno y ahí aprendí entre el Antiguo Testamento no hacer de un versículo bíblico una doctrina. También Perfecto. aprender de cómo gente hacen de un versículo bíblico una doctrina y sacan del contexto la enseñanza que bíblicamente nos quieren dar nosotros para nosotros darlo al público, al Amén. pueblo. Entonces, Amén. aprendí eso, o sea, que tenemos que escudriñar más como personas que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y que enseñamos mucho y también que predicamos, aprender de un versículo bíblico, buscar el contexto y buscar el hecho y el mover histórico en donde se está moviendo ese versículo bíblico. Tampoco, acuérdense que a uno le enseñaron leer la Biblia, buscar en la Biblia de estudio, pero con este estudio aprendí de la historia de la Biblia, cómo buscar los hechos históricos, cómo buscar un contexto de otro libro. O sea, he aprendido y así estoy aprendiendo cómo hacer un bosquejo para una enseñanza bíblica, tanto como Amén. para un discurso. Dios le Amén. bendiga. Amén. Andrés Álvarez. Amén, amén, amén.
Sí, hemos aprendido que el Antiguo Testamento es la primera gran dimensión de las Biblias que contiene historia, leyes, profecía y sabiduría. Saben que se lo podemos estar viendo en los libros que se encuentran en los Pentateucos, como Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los profetas mayores son son 5. Entonces, eso uno, gracias a Dios que estamos aprendiendo mucho con las clases cada lunes que estamos impartiendo con usted. Y eso es un honor para nosotros, para mí, aprender lo que uno no sabía en la clase. Entonces, estamos aprendiendo cada día más de cada cosa que se habla. Estamos tratando de que Dios nos ayude a seguir hacia adelante con el aprendizaje. Amén. 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 Excelente. Gloria al Señor. Amén. Entonces tenemos Juan Mena. Amén, Dios le bendiga, hermano. Es una clase demasiado importante, diría yo, en lo personal, ¿verdad? Porque a veces uno, ¿verdad? Se enfoca más en lo que es el Nuevo Testamento, pero cuando uno entiende las riquezas que hay en el Viejo Testamento, la conexión que hay, es maravilloso y eso es algo que hemos aprendido que para mí ha sido de bien interés poder hacer esas conexiones cuando uno lee un libro en el Nuevo Testamento, cualquier verso, y directamente uno, wow, lo encuentra relacionado con el Nuevo Testamento, que es claro que fue una inspiración de Dios, porque tanto año pasar y al cierto entonces volver a relacionarse juntos es algo maravilloso y como decían los demás hermanos, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo sobre las divisiones de la Biblia, ¿verdad? Cómo se divide la Biblia, que nos ayuda, ¿verdad? A usar la Biblia en un punto diferente, en ocasiones diferentes. Por ejemplo, a veces un funeral, que vamos a leer, que vamos a traer una palabra que sea de fortaleza para la persona que decir y eso es maravilloso. Así que Dios le bendiga. Amén. Excelente, excelente. Ok, vámonos ahora con Octavio Cruz. Dios le bendiga, mis hermanos. Ya la mayoría de los hermanos han abundado en las clases, estas 4 clases que se han dado, o las 3, ya hoy la última. También aprendimos a establecer una diferencia de lo que es una aparición angelical, lo que es una cristofanía y lo que es una teofanía. Hablamos de lo que es un anacronismo geográfico. También hablamos de lo que es un antropomorfismo, que es lo que establece dentro de la teología, aplicarle características humanas a Dios, sabiendo que Dios es espíritu. Pero cuando la palabra menciona que Dios tiene brazos, pies, manos, ojos, espalda, eso es lo que le llaman un antropomorfismo. Amén, excelente. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quién más? ¿Alguien más? Daniel, adelante, ministro. Dios les bendiga. También aprendimos, digamos, el origen de lo que es de la comunicación de Dios con el hombre a través de Abraham, que es muy importante, no lo podemos dejar, digamos, a un lado. También pudimos aprender lo que significa Israel en hebreo, que es los del otro lado del río. Entonces, también, digamos, usted tuvo el privilegio de explicarnos de que el Nuevo Testamento es nada más una base del Antiguo Testamento. No podemos hacer a un lado el Antiguo, sino que, y esa combinación que usted ha estado realizando, digamos, de los versículos, por lo menos cuando vimos digamos, lo que es, donde se habla del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre, son cosas que como estudiantes, digamos, si hemos puesto atención, nos van a ayudar cuando tengamos la oportunidad de dar un pensamiento bíblico o de enseñar. O sea, siento que he aprendido más de lo que uno espera. Amén, excelente. Excelente. Gloria al Señor. ¿Alguien más que yo no haya visto, que no haya participado, por favor?
Estoy por levantar la mano, lo que pasa es que no puedo, no tengo aquí el icono, no lo consigo. Pastor, soy Abimael Cuevas. Adelante, Abimael. Bueno, bendiciones. Bueno, amigos, que entre todas las clases que hemos tomado hasta el momento, algo que me ha impactado mucho es la conexión que tiene el Antiguo Testamento. Yo creo que la mayoría de nosotros, casi la mayoría, hemos estado como conectados con esa parte. O sea, que desconocíamos al 100% esa conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y decía un hermano, creo que fue el hermano Mena, que o sea, la importancia que tiene el Antiguo Testamento, y nosotros siempre nos íbamos al Nuevo Testamento, nos hemos enfocado siempre en la vida de Jesús. Y algo que usted comentó también un momento, y es que cuando alguien viene a los pies de Cristo, lo primero que le decimos es, vete a leer, por ejemplo, los evangelios. Y en realidad hay una riqueza muy grande a mí me despertó de verdad mucho interés. Lo he leído, pero lo he pasado por encima. Pero ahora, después que he conocido más con respecto a esa conexión que tiene, entonces me ha llenado mucho y me ha inquietado a escudriñar más ahora mismo el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Tremendo, tremendo. ¿Alguien más que no ha podido levantar su manita, puede abrir su micrófono ahí un momentito, que quiera comentar de las 3 clases que hemos visto? ¿Alguien más? También, profe, me gustó mucho que usted nos enseñó que Cristo recitó el Salmo 22, versículo 1, cuando dijo, Elí, 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 lama sabatani, Ajá. que estaba recitando el Salmo 22, 1. Sí. Excelente. No, y entonces esos salmos son del Antiguo Testamento y Cristo ya lo estaba recitando. Amén. Ese chin ahí no lo había conectado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿alguien más? Hermano, recuerden que todo, yo estoy haciéndole ahora mismo a ustedes una evaluación. Y que también los hijos de Coré también escribieron salmos. Yo no sabía eso tampoco. Amén. Excelente. ¿Alguien quería hablar algo más? Que escuché a alguien que abrió su micrófono ahí. Ministro, soy yo, Rudy. Adelante, Rudy. Sí, también hablando de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo viene siendo los pilares que sustentan el cumplimiento del Nuevo Testamento, porque todo fue dicho en el Antiguo, pero el cumplimiento fue en el Nuevo. Amén. También, algo que yo le quería, ¿cómo se estableció al principio que los años tenían esa descendencia? Porque para hacer eso hay que establecer primero una línea de años, y la Biblia no registra nada de eso. Sí, lo que pasa es que ahí se aplica lo que se llama la teología histórica. ¿Ok? Ahora, la Biblia sí habla de años, amado. Sí, Lo que sí, habla pasa de es, años, pero el habla de punto, por años, por ejemplo, ejemplo, cada rey en el tiempo que gobernó. En el caso de los profetas se habla, ¿verdad? Cuando inicia Isaías, vemos como también inicia con años. Pero se ha establecido a través de la teología histórica, se ha tratado de cronolizar lo que es los años en el Antiguo Testamento. Como yo le había explicado a ustedes anteriormente, vienen en orden descendente, partiendo desde Abraham, que la mayoría de los teólogos se han puesto de acuerdo en que empieza aproximadamente en el año 2160, 2000, hay unos que lo ponen a 1978, pero por ahí anda la cosa. Entonces, sí. Sí, en base al calendario hebreo, sí, así mismo. Entonces, pero la mayoría la mayoría de los años, perdón, los años en el Antiguo Testamento vienen en orden descendente, ¿ok? Descendente. Hasta llegar entonces al año 0, que es cuando nace entonces Cristo, el año 1, 2, 3, 4, hasta el 2025. Antes de eso, perdón, cortando o contando más bien los 400 años de silencio del Señor, en cuanto
a el periodo intertestamentario donde se escribieron los libros apócrifos y también se tradujo una versión de la Biblia que no sé si alguien de ustedes, alguno de ustedes ahí puede decirme cómo se llamó eso. Repito la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la traducción de la Biblia que se hizo en el periodo intertestamentario? Septuaginta. La Septuaginta, la versión de los 70, que fue aproximadamente en el año 237, si mi memoria no me falla, antes de Cristo, ordenada por el gobernador egipcio, rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo II, ¿verdad? En el 237, por ahí anda la cosa. Ahí empieza la traducción de la Septuaginta, que le llaman versión de los 70, pero que originalmente eran ¿cuánto? 72. 72. 72. Ajá. Ok, perfecto. ¿Y por qué entonces le llaman de los 70, Octavio? Tú que estás ahí con el micrófono abierto. Yo no tengo el micrófono abierto porque bueno. Escogieron ¿Por qué le llaman 70? Si eran 70. Escogieron 6 eruditos de cada tribu, que eran 72. Entonces, según el cálculo de redondeo griego, se redondea hacia el número mayor. Y como 72 es menor, el 2 es menor que el 3, por eso es 70. Si hubiese sido 73, hubiese sido 75. O Amén. 80. Amén, exacto. De 70, 75, 76 le hubieran puesto 80. Perfecto. Entonces, yo quiero mostrarle a ustedes, antes de entrar directamente a la clase, ayer estábamos ministrando en nuestra congregación acerca de estos versos bíblicos, pero para que ustedes vean cómo existe una conexión tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y me gustaría que alguno de ustedes me recordase a mí me olvidan mucho las cosas, cómo era que se espiaban los pecados en el Antiguo Testamento. Pero levántame la manita ahí, a ver. A ver. Vamos a ver, ¿cómo era que se espiaban los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento? Onareli, que no ha participado hoy. ¿Cómo, amada? Onarelis. Bueno, un sumo sacerdote iba una vez al año. Espérese, amada, dame un segundito. No entre así. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó con Onareli? ¿Se quedó? Perfecto. Entonces, vamos a darle la oportunidad a usted, Sara, y después a Brisbane. Dele. El sumo sacerdote iba una vez al año a presentar todos los pecados del pueblo como expiación. Pasaba al lugar santísimo una vez al año. Amén, perfecto. ¿Y Bris? ¿Qué dice Bris? Sí, básicamente la selva decía, sabemos que lo que ese hombre hacía, un hombre pecador que normalmente se santificaba para entrar a ese lugar, pero automáticamente salía de ahí, saliéndome del mensaje de ayer, ¿verdad? Saliendo de ahí ya era pecador otra vez, ¿entiendes? Por pensamiento, por cualquier cosa. Entonces, precisamente, y también por medio de los machos cabríos, de sangre derramada, de corderito y todo ese tipo de cosas. Y sabiendo todos nosotros, por medio de eso, entonces, para abolir todo ese tipo de prácticas, que una sola muerte sea la que redima al hombre de pecado. Amén. Excelente. Excelente. Y gracias a Dios por Martín Lutero, que Dios le dio la revelación, leyendo las escrituras. Gracias a Dios, Martín Lutero. Amén, amada. Pastora Dinora, ¿usted quiere decir algo? Sí, que tiene el micrófono abierto. Sí, perdón, Dios les bendiga a todos. Básicamente lo que no se escucha bien, amada. No sé si le puede ser. Okay. Básicamente lo que el hermano acaba de decir tenía que ser con sangre derramada y un animal sin defecto y sin mancha. Amén. Excelente. Ahora pongan todos su micrófono en mute
Y vamos a ver, hermano, mire, una conexión entre el nuevo y el antiguo. Oh, Joan, tú no has participado, Joan. ¿Tú quieres decir algo? Y no, Antes de... quería hablar de la misma expiación, pero no Sí, sé si... dígale. No, quería decir que expiar significa cubrir, limpiar o borrar de pecado. Habían uno de los principales sacrificios era a través de animales, aunque tenemos algunos, tenemos el holocausto, según Levítico, tenemos que era una ofrenda por el pecado y teníamos una ofrenda por la culpa. En síntesis, era usted rompía esa relación con Dios y el hombre a través de cualquier sacrificio, holocausto o lo que sea, intentaba cubrir ese pecado y restablecer su relación con Dios nuevamente. Amén. Excelente. Ahora, vamos a ver, mis amados, déjenme compartir pantalla. Y de esto estábamos hablando ayer, ministrando acerca de esto. Y mire una de las conexiones para mí más hermosas que tiene el antiguo con el nuevo pacto. Yo le había dicho a ustedes que testamento y pacto significa lo mismo. Recuerden, la primera clase se lo había dicho a ustedes y cuando estábamos dando la definición de lo que es el Antiguo Testamento. Ustedes ven mi pantalla ahí, ¿verdad? ¿La ven en la pantalla? Díganme amén. Amén. Amén, ¿verdad? Profesor. Perfecto. Entonces, voy a tratar con esta versión que es de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. No es Reina Valera, yo soy Team Reina Valera, pero vámonos con esta. Miren, mis amados. Recuerden que en el antiguo pacto se hacían, como ustedes dijeron, sacrificios de animales, donde el sumo sacerdote era que entraba al lugar santísimo y rociaba lo que es el propiciatorio o la tapa, ¿verdad?, del arca del pacto, donde estaban los dos querubines con la sangre para la expiación del pecado del pueblo. Pero, como ustedes dijeron acertadamente, no salía bien la persona de ahí, ya estaba pecando. ¿Por qué? Porque eso simplemente lo que hacía era que cubría el pecado del pueblo, lo cubría. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice el autor de los Hebreos aquí, mis amados. Mire, Hebreos capítulo 9, mire lo que dice. Ahora bien, ve ahí, ahora bien, el primer pacto tenía reglamento acerca del culto y del santuario terrenal, refiriéndose a cómo se hacía la expiación de los pecados y hablamos anteriormente acerca de eso. El tabernáculo fue dispuesto así. La primera parte, en lo que llama el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición o de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el incenciario de oro, el arca del pacto, enteramente cubierta con oro. En ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, el maná, la vara de Aarón, que reverdeció la tabla del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle, dice el autor a los Hebreos, ¿verdad? Que es desconocido. Muchos le han dicho que tiene un parecido a Apolos o a Aquila, ¿verdad? El matrimonio de Aquila y Priscila, que ustedes conocen, dicen que estuvieron doctrinando a Apolo. Ya eso de que era Pablo, yo no he visto ningún teólogo contemporáneo que esté hablando acerca de que era Pablo, pero la mayoría dicen que se parecen. Pues hay probabilidad de que sea Apolo o Aquila. Anyway, seguimos entonces. Dice, estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes con relación al servicio del culto, pero en la segunda parte, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según el cual se ofrecía ofrendas y sacrificios que no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consiste solo en comidas y bebidas en diversos lavamientos impuestos
hasta el tiempo de la renovación. ¿Ok? Mire aquí lo que dice ahora. Pero estando ya presente Cristo, recuerde que estamos hablando del libro de los Hebreos que está en el Nuevo Testamento. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ¿verdad? Ya Cristo ascendió al cielo en ese momento, porque el libro de los Hebreos fue escrito, si mi memoria no me falla, entre el año 64 al 67 después de Cristo, en el tiempo de Nerón, donde hubo la persecución, una de las persecuciones más grandes de los cristianos. Ya en el año 70, históricamente, Tito Vespasiano destruye el templo, ¿verdad? Ya de Jerusalén. Entonces, había una persecución fuerte y dentro todavía existía el templo y por tanto al templo iban muchos todavía a hacer sacrificios y querían venir a traer ese tipo de enseñanza en cuanto a la ley se refiere a la iglesia de Cristo. Ya la iglesia existía, amado, ¿ok? Entonces querían venir a imponerle a ellos, ¿qué? Bueno, pues querían venir a imponer a lo que son las leyes ceremoniales, era la palabra que estaba buscando en mi mente. Las leyes ceremoniales querían venir a imponérsela a la iglesia, como la circuncisión, como también lo que es el guardar el sábado y un sinnúmero de otras leyes y otros días que ellos guardaban. Entonces, el autor a los Hebreos tiene que poner en claro en qué tiempo estamos viviendo, ¿ok? Y él está estableciendo aquí que estamos viviendo en el pacto de la gracia. Ahora, ¿cuándo empieza el pacto de la gracia? Déjeme ver, déjeme un segundito ahora. Espérese, Octavio, que ahora se me fue el Zoom a mí. Cuando Cristo... Usted está leyendo ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Eso era lo que usted estaba leyendo. Sí, pero profe. que quiero entrar al Zoom otra vez y no encuentro ahora por dónde fue que se me fue ahora el Zoom. Déjeme ver. Ok, ahora sí. Perfecto. Ok, entonces, levantó la mano. ¿Quién? Onarelis. Onarelis, diga, ¿cuándo entonces empieza el pacto? El primero. Digo, el segundo pacto, perdón. Dios le bendiga. Me imagino que el segundo pacto empieza cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ok. ¿Alguien más? Octavio, ¿cuándo empezó? El pacto de la gracia empieza cuando Cristo menciona la palabra tetelestai, es. Consumado es, exactamente. Ahí ustedes ven que el velo se rasga por completo, ¿verdad? Y entonces el Señor nos da un acceso directo a lo que es el lugar santísimo. O sea, ya nosotros podemos ir de manera directa al Padre a través del Hijo, ¿ok? Cuando se dice la palabra Cristo, tetelestai, consumado es y expiró, dice la Biblia, en ese momento entra el nuevo pacto. La mayoría piensa que el nuevo pacto entra en Mateo capítulo 1, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. Cristo vivió la ley completa, completita. Por eso, cuando lo confrontan y él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla. Él la cumplió por nosotros, porque no había hombre en la tierra que hubiese podido cumplir los 613 preceptos que tiene la ley mosaica. ¿Ok? Entonces, cuando él dice consumado es, hecho está, tetelestai, ¿verdad? Consumado es. Ahí entonces entra en vigencia el nuevo pacto. Ustedes ven cómo vamos aprendiendo, cómo va conectando. Mientras tanto, Cristo anduvo toda la ley. Hay mucha gente que todavía, yo digo, que están en Belén con los pastores, como dicen, ¿verdad? Que creen que Cristo no vivió la ley. Cristo vivió la ley, mis amados. Cristo se crió como un judío. A Cristo, todo lo que un judío hacía, lo hacía Cristo. Porque Cristo fue criado por judíos. Y de descendencia de judíos. Amén. ¿Entienden? O sea, él se crió como judío, creció como judío, nació como judío, siendo Dios, Dios, verdaderamente hombre, ¿verdad? Hablamos acerca de la unión hipostática, algunas clases
pasada, ¿verdad? Que es la unión de la humanidad de Cristo con la deidad. Eso se le llama unión hipostática. Entonces, mis amados, oiga bien. Entonces, dice el autor de los Hebreos ahora, para continuar, que quiero concluir esto, para entonces, un segundito aquí. Perfecto, aquí. Lo voy a dejar ahí para no perderme. Ustedes ven bien ahí. Entonces dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo. Oiga bien, amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. O sea, no fue un hombre que lo hizo. Entró. ¿Cuántas veces dijo Sara que entraba el sacerdote? Una vez por año. Una vez por año y para siempre, sí, una vez. Una vez por año. Una vez al año. Exacto. O sea, todos los años el sacerdote tenía que venir a ofrecer sacrificio. Y la mayoría de las veces por sacrificios que se hicieron anteriormente, porque acuérdense que ese sacrificio solamente cubría el pecado, no lo quitaba. Por eso es que a Cristo le llaman el cordero inmolado, no que cubre como aquellos, no, sino el que quita el pecado de la humanidad. Oiga bien, el que quita, no el que cubre. ¿Oyeron? Y entonces, oiga lo que sigue diciendo. Entró Cristo, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre al lugar santísimo, logrando así la eterna redención. ¿De quién? De nosotros. Amén. Ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante ¿qué? Su propia sangre. Usted ve cómo el autor de los Hebreos conecta el Antiguo con el Nuevo Testamento. Lo va conectando. Ahora, ¿qué él está tratando de hacer aquí? Dándole preeminencia a Cristo por encima de todas las cosas. El libro de Hebreos solamente habla de la preeminencia de Cristo. Habla de la preeminencia de Cristo por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima de Melquisedec, por encima de todo. Usted se va a dar cuenta, es un libro hermosísimo, mis amados hermanos. Entonces, el autor lo que quiere darle preeminencia a Cristo, porque oiga lo que sigue diciendo, dice, porque si la sangre de machos cabríos de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del templo, o sea, lo hacía de manera momentánea, después dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como sin manchas? Porque, como dijo la pastora, los corderitos debían de ser sin defecto y sin mancha. Y por eso se rectifica, sin manchas. ¿A quién? A Dios. Limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Lo ve? Voy para abajito, rapidito. Por esta razón también es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto. O sea, de un nuevo testamento. ¿Lo ven ahí? El cursor, se lo estoy marcando ahí, míralo ahí. Amén. Para que los que han sido llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones. ¿Bajo qué? El primer pacto. Gloria a Dios. ¿Usted ve, mis amados? Porque donde hay un testamento, y es la pregunta que yo siempre hago, ¿verdad? Y estaba ministrando bajo ese tema también, haciendo una continuación de una serie de mensajes que el Señor me puso con relación a esto, pero tan hermoso que es la Biblia, hermano. Oiga bien, hermano. Todos nosotros sabemos lo que es un testamento y sabemos lo que tienen allá padres que tienen tierra y todo eso en Santo Domingo, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Siempre antes de hacer cualquier tipo de partición, ¿qué debe de pasar? Debe de morir el testador, el que hace el testamento tiene que morir. ¿Para qué? Para que entre en vigencia el Nuevo Testamento. O sea, se pueda abrir el Nuevo Testamento y se pueda entregarle a cada quien, ¿el qué? Su parte. ¿Ok? Entonces, por eso, mire qué hermosa la palabra del Señor. Mire cómo dice en el 16 aquí, mire. Porque donde hay un testamento, es necesario que se presente
constancia de la muerte del testador. Aleluya. Eso le saca un amén a cualquiera. Aleluya. Oiga Amén. bien. Amén. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por eso, hermano, que como dijimos anteriormente, ¿cuándo empieza el nuevo pacto? ¿Cuándo empieza el Nuevo Testamento? Cuando Cristo dice, tetelestai, consumado es, y entrega el Espíritu al Padre. ¿Ve? Por esto, ni aún en el primer testamento, en el primer pacto, fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y sopo, y roció al libro mismo también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto al cual Dios le ha ordenado, y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, ¿lo ven ahí? Casi todo es purificado, casi. No todo, ¿eh? Casi todo es purificado con sangre, refiriéndose al antiguo pacto, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, o no hay perdón. Hay una versión que dice no hay perdón de pecado. Era pues necesario purificar la figura de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a esto, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes ven, mis amados, qué hermoso. Y de ahí ustedes siguen leyendo, hermano. Ustedes se van a dar cuenta cómo sigue conectando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso, vuelvo y repito, es tanta la importancia que tenemos que darle, mis amados, ¿a qué? Al Antiguo Testamento, no para cumplir lo que hizo, sino para que nuestra fe se incremente al ver de manera tangible cómo se cumple al pie de la letra todo lo dicho por los profetas, incluyendo a Moisés, en el Mesías, en el que ellos esperaban, en el que había de venir en aquel entonces, en el que nosotros sabemos que vino, que murió, que resucitó y que volverá. Amén. Qué hermoso, hermano. Yo no sé si usted había visto eso así de esa forma. Levante la mano los que lo habían visto así. Vamos a ver. Sea sincero. ¿Usted lo había visto así? De esa forma. En hebreo. ¿Usted lo ven? Entonces, si usted sigue leyendo los hebreos, mis amados, el capítulo 9, usted se va a dar cuenta. Todo el libro de Hebreo es un libro dando la superioridad a Cristo por encima de todo. El libro completito, mis amados. Completito. Es así. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, mis amados, nos quedan unos 7 minutos para esta primera parte, para entrar directamente ya en la última clase. Y quisiera preguntarle, antes de nosotros ir concluyendo, si completaron sus exámenes. Todos lo completaron. Le llegó su examen, ¿verdad que sí? Ay, no, yo no lo he completado, ¿no? Bueno, pues entonces pónganse al día. Hablen con Josué. Pónganse al día con esto porque eso es parte de su calificación. Amén. ¿Okay? ¿Por dónde Entonces, está aplicando, maestro? Porque no lo he visto. el examen. Sí. Yo estoy seguro que ya Josué lo envió porque hasta a mí me Postearon en el llegó. chat cuando yo creo que Octavio preguntó, ahí mismo lo postearon. Le dan al Lo mismo link y puso, lo lleva ahí. él lo puso por Cambié el celular, entonces no sé. Ah, No me bueno. los Sí, mensajes, pero está, yo permiso, escribo. está por Google Classroom. Cuando entren, vayan para Classwork y ahí estará toda la información, el examen. Cualquier cosa, cuando se termine la clase, le hacemos una demostración para que vean el Amén. resultado. Amén. Entonces, sí, amén. Sí, pongan su teléfono en silencio, por favor, mis amados. Entonces, oigan esto, mis amados. Es bien importante porque es parte de su calificación. ¿Ok? Igual el proyecto. No sé si entregaron el proyecto todo. ¿Ya lo entregaron todo el proyecto? Amén, la mayoría lo han Amén. entregado. Faltan Amén, ya poco me nada. el profesor. Amén. Entonces, lo que no lo han entregado. Lo mandamos por correo. Ok, perfecto.
Lo que no lo han entregado, mis amados, por favor, por favor, por favor. Es muy importante, si no, no van a tener su calificación o van a sacar una calificación baja. ¿Ok? Maestro, Dígame, maestro, amada. pero no están calificando alguna de las tareas. Sí, Josué al final va a explicar eso. ¿Ok? Ok, Al final gracias. de la clase él va a explicar eso y va a darle a ustedes una información acerca de cómo de cómo se va a poner al día en cuanto a eso. Gracias. Entonces, esto es bien importante, ¿ok? Recuerden, mis amados, este libro que ustedes compraron, este libro, ustedes lo tienen, ¿verdad? La mayoría. No lo tienen en el olvido. ¿Oyeron? No lo tiren en el olvido. Este es un libro bien, bien importante, bien interesante. Sigan leyendo, lean la Biblia y después que usted lea la Biblia y estudie la Biblia, saque un tiempo. ¿Para qué? Para leer ese libro, ¿verdad? Saque un tiempo. Mire cómo nosotros estamos notando la importancia del Antiguo Testamento para nosotros poder soportar el Nuevo Testamento, hermano. Es bien importante. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pasan en el Antiguo Testamento que muchas veces hay personas que nos hacen preguntas y nos quedamos ambivalentes, nos quedamos en el aire, porque no le prestamos la importancia que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ok? Los dos son súper importantes, los dos. Cristo nos dio libertad. La ley fue hecha en el Antiguo Testamento, establecida por Dios a los hombres a través de Moisés, ¿verdad? Y entonces Cristo vino a cumplirla por nosotros. Aleluya. Y eso entonces nos da a nosotros lo que se llama una libertad espiritual, no un libertinaje. Y debemos de establecer una diferencia bien grande en cuanto a eso se refiere. Nos dio libertad, pero no libertinaje. ¿Ok? Todavía hay cosas que el Señor puso, ¿verdad? Para que nosotros, excelente, para que nosotros, hermanos, nos guiemos a través. Recuerde que todo lo que hizo Cristo fue un ejemplo para nosotros. Todo lo que hizo Cristo fue un ejemplo para nosotros. Cristo resumió la ley en dos. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo y no menos importante, dice Cristo, amarás a tu prójimo, poniéndole la paz a la par con el primero, como a ti mismo. Y los dos se basan en el amor. Por eso yo siempre he dicho que la base fundamental del Evangelio de Cristo es el amor, y del Nuevo Testamento. El amor. Amén. Sí, Isaías, dice que si pueden postear el proyecto final. Pero tú quieres el proyecto, lo que se requiere, o porque no entendí la pregunta, Isaías. Tenemos 2 minutitos antes del break. Porque lo del proyecto todo lo tienen, hermano. Todo lo tienen en sus... Da un minuto, perdón, profesor. Ajá. Toda información del proyecto y toda tarea está en los módulos de la clase. Si van para el Google Classroom, van a ver toda la información, todo lo que se requiere. Cliquean en donde dice proyecto final. Ahí el profesor escribió los requisitos de lo que quiere de la tarea, del proyecto final. Como Amén. dije, al final vamos a tomar por lo menos unos 5 o 10 minutos y vamos Amén. a hacer una imagen cómo pueden entrar y pueden buscar la información. Perfecto. Al Perfecto. final se habla de todo esto. Bendiciones. Amén, amén, amén. Bueno, pues mis amados, entonces vamos a los 15 minutos de receso. 15 minutitos para entrar entonces en materia ya directamente, porque yo quería estar seguro de que todos hicieron su proyecto, todos están, ¿verdad? Bien, bien informados, bien. Y quería hacer también un test con ustedes a ver de cuánto han aprendido. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver entonces al final la clase que tenemos al final y cómo también se conecta esta clase con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Amén. Así que nos vemos en 15 minutos, por favor. 15 minutitos nada más. Dios me lo bendiga. Príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros,
no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivo el rey de Babilonia. Vamos ahora con el segundo texto. Elegí estos dos textos, mis amados, porque son los que más nos dan luz acerca de la explicación de lo que pasó en cuanto, ¿verdad?, a el cautiverio del pueblo. Ahora tenemos a el profeta Jeremías, capítulo 29, verso 10 al 14, y cito la palabra de esta manera: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Perdón. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, oraréis a mí, perdón, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Ok? Aquí está la promesa, ¿verdad?, del advenimiento o de la libertad más bien del pueblo en ese entonces. Ahora, en cuanto al imperio babilónico, podemos citar de que en el siglo VI antes de Cristo, aquí está AC, ustedes lo saben, ya se lo he explicado antes de Cristo, si es después de Cristo es DC, dice, en el siglo VI antes de Cristo, el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II se convirtió en la nueva potencia dominante tras vencer a Egipto en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. Babilonia comenzó a ejercer control sobre Judá, imponiendo vasallaje y tributos. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene conocimiento de lo que es la palabra vasallaje? Porque es una palabra, a mí me gusta siempre esas palabras así, ¿verdad? Poder buscar el significado. ¿Alguien tiene conocimiento? Vasallaje. Viene de la palabra vasallo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir qué? Alguien que depende de otro mayor, muchas veces para protección, ¿verdad? Dándole, ofreciéndole a ese mayor un servicio. ¿Ok? Más o menos una definición general de lo que es, ¿verdad?, el vasallaje, ¿verdad? Un pueblo, en este caso el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, estando bajo el cautiverio del imperio babilónico, pues entonces estaba avasallado, dependiendo de este pueblo para poder subsistir. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba en esclavitud, por ende los babilónicos lo protegían, no permitían que otro pueblo viniese a hacerle daño a ellos. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir la palabra, ¿verdad?, vasallaje que hablamos anteriormente. Amén. ¿Alguien le encontró la palabra?
Sí, Señor. vasallo. Oh, bueno, ya di. Definición. Ajá, pero ¿qué encontraron como definición? Porque lo dije de memoria, lo parafraseé. Es un término histórico que se refiere a la relación de dependencia entre un vasallo y un Ujú, señor feudal. exacto. Dice que hay un vínculo de fidelidad y de servicio. Ujú, eh, el que es el vasallo, el que sería el inferior, y estaría el noble superior o el señor feudal a quien el vasallo le debe fidelidad. exactamente, perfecto. Ahí está bien. Excelente, es prácticamente lo que yo dije, pero yo lo dije más o menos con mis propias palabras, según mi memoria me lo permitió. Entonces, mis amados, continuando. ¿Dónde que estamos aquí? Continuando. Ok, ya dijimos que Babilonia comenzó a ejercer un control sobre Judá, en el caso de el imperio babilónico, imponiendo vasallaje y tributos. O sea, tenían que pagarle también, aparte de eso, impuestos o tributos. Ok. Seguimos. Etapas de la caída. Hablando del pueblo. La primera deportación fue, ¿en qué año? En el 605 antes de Cristo, durante el reinado de Joacín. ¿Ok? Joacín, en el 605 antes de Cristo fue la primera deportación. Entre los deportados estaba Daniel y otros jóvenes nobles. Ya ustedes conocen la historia de Daniel, de Sadrán, Mesach y Abednego, ¿verdad? A Daniel que le llamaban Belsasar. Entonces ya ustedes lo conocen y lo manejan al dedillo. En cuanto a la segunda deportación, ocurrió en el 597 antes de Cristo durante el reinado de Joaquín. Y podemos ver en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, perdón, capítulo 24, versos 10 al 16, describe este evento, cómo sucedió, qué fue lo que pasó. Ok, ya más adelante ustedes podrán leerlo. No lo podemos tocar ahora por la cuestión del tiempo. Entonces, este mapa, mis amados, que le pusimos aquí, este mapa, aquí no se ve bien, pero no sé si ustedes pueden ver esa parte como rosadita, más oscura que está ahí. Sí, se ve bien. Ahí, ¿verdad? Sí. Esa parte, ¿verdad? Fueron los territorios que el imperio babilónico controlaba en el tiempo, ¿verdad? De la deportación. Y como ustedes pueden ver, aquí está Jerusalén. Sorry. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? Aquí está Tiro, Damasco. Por aquí abajo tendría que estar Sidón también, aunque no está aquí directamente en este mapa. Mire dónde está Nínive aquí, ¿verdad? Aquí está la sede central de Babilonia, Susa. Este es el Golfo Pérsico, lo que aquí está el río Éufrates. Esto es lo que le llama la Mesopotamia, por aquí. Y ya. Bueno, quise traerle esto para que ustedes vean la amplitud en el cual el imperio babilónico podía, ¿verdad? Tenía dominio y control en aquel entonces en ese territorio. ¿Los ven ahí? Perfecto. Entonces, para cerrar este ciclo en cuanto al exilio babilónico, decimos que Nabucodonosor tomó, como leímos anteriormente, 10,000 cautivos, incluyendo al rey, oficiales y artesanos. Colocó a Sedequías como rey, un rey títere. Nosotros conocemos eso. Si a usted alguna vez usted le dice, no, usted es lo que un rey como Sedequías, oféndase, amado, porque Sedequías lo que era un títere de Nabucodonosor. Entonces también estuvo la destrucción final de Jerusalén en el 586 a.C. Luego de esto, Sedequías se rebeló contra Babilonia y Nabucodonosor sitió la ciudad, destruyó el templo, quemó los muros y deportó al resto de la élite. Este evento marca el exilio completo de Judá. ¿Ok? Gloria al Señor. Pues entonces, ya nosotros sabemos lo que pasó. Ahora vamos a hablar acerca de las expectativas mesiánicas, porque ellos, el pueblo, ¿verdad? Luego de el imperio babilónico
cayó en manos de Roma, pero antes de eso ellos esperaban todavía, ¿verdad? Esperaban un rey que viniese a libertarlo, que por eso que yo digo que los fariseos eran mentirosos a cabalidad, porque cuando Cristo le habla acerca de la libertad, ellos dicen que nosotros nunca hemos sido esclavos. Oiga eso, ¿eh? Nosotros nunca hemos sido esclavos y nosotros sabemos todo el proceso que pasó el pueblo de Israel en cuanto a las veces que Dios permitió, ¿verdad?, que lo sometieran a la esclavitud. Desde Egipto hasta los romanos, ¿ok? Porque los fariseos estaban y el pueblo estaba también bajo el yugo de los romanos en ese entonces. O sea, eran mentirosos a cabalidad. Cuanto a la expectativa mesiánica, podemos decir que las profecías mesiánicas como fuente de esperanza y durante y después del exilio. La esperanza de un rey eterno que traería justicia, paz, restauración total del reino de Dios. Ellos esperaban, ¿verdad?, un rey, nosotros sabemos como David, un rey todo bien vestido, un caballo, me imagino, poderoso, con un ejército para poder libertarlo del yugo de los romanos en el caso, ¿verdad?, de la llegada de Cristo, la llegada del Mesías. En cuanto a las profecías que generaron la esperanza en aquellos tiempos oscuros, podemos decir que durante el exilio y la opresión extranjera, el pueblo no solo esperaba volver a Jerusalén, sino que también la llegada de un rey ungido por Dios que restauraría la justicia. Eso era lo que yo esperaba. En cuanto a las profecías en este caso tenemos dos profetas menores. Daniel capítulo 7, verso 13 al 14 dice, vi en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es eterno. Es una definición exacta de cómo el profeta Daniel, profeta mayor, en el caso de Miqueas, profeta menor, en el caso de Daniel, profeta mayor, habló acerca de la venida de un rey eterno, hablando acerca de Jesucristo. En cuanto a Miqueas, tenemos a Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Ya ustedes recuerdan la línea de tiempo que hablamos acerca de cada uno de los profetas. En el caso, por ejemplo, de Isaías, dijimos que eran unos 700 y tantos años antes de Cristo. Ya en el caso de Miqueas, podemos decir que eran unos 630 antes de Cristo, aproximadamente, que tuvo este profeta vigente. Entonces, en cuanto a Jesucristo, y aquí viene la conexión otra vez entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos cómo Cristo cumple estas profecías. En el caso de Mateo capítulo 2, versos del 1 al 6, cita directamente acerca de lo que dijo Miqueas 5:2 para poder mostrar que Jesús nació en Belén. Recuerden que Cristo nació en Belén y se crió en Nazaret, ¿ok? Por eso le llaman nazareno, ¿ok? Y vuelvo y les recalco, no confundan la palabra nazareno con nazareo, ¿ok? Nazareno, que es el gentilicio de Nazaret, o una persona que es oriunda de Nazaret, mientras que el nazareo es alguien apartado para Dios, ¿ok? Que tenía que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo no cortarse el cabello, no tocar muertos, no darse al vino y un sinnúmero de otros requisitos que cita la palabra del Señor en cuanto al nazareato. Lucas capítulo 1, versos 32 y 33
cita de esta manera el ángel Gabriel, que declara que el hijo de María heredará el trono de David, su reino, y no tendrá fin, ¿verdad? Esto le llaman el eco de Daniel 7. Recuerden que a Cristo, Bartimeo el ciego, si mi memoria no le falla, le llamaba a gran voz Jesús, hijo de David. No era porque era hijo de David, sino porque era del linaje de David. ¿Ok? Y déjeme ver si me da tiempo para decirle esto. Sí, yo creo que sí. Ok, vamos a terminar con esto. Dice, Jesús mismo se identificó como el Hijo del Hombre en múltiples ocasiones. Ejemplo, en Mateo capítulo 26, verso 64 lo hizo, apropiándose de esa visión gloriosa. Ok, ahora le voy a explicar el por qué Jesús venía del linaje de David. Y le voy a decir lo que dicen los estudiosos, ¿ok? En cuanto a eso. La mayoría de las personas no conocen esto. En cuanto a la descendencia de Cristo, su padre, entre comillas, terrenal, era José, ¿verdad? Era el que lo representaba como su padre. Nosotros sabemos y estamos bien claritos de que María era su madre, mientras que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí no tuvo nada que ver con José en lo absoluto. Entonces, si la genealogía de Mateo habla acerca del linaje de Cristo, de Jesús, comenzando directamente por Abraham, viene en orden descendente hasta llegar a José, que lo declara en Mateo como el padre de Cristo. Pero si José era de la descendencia de David, pero nosotros sabemos que José no era el padre biológico de Cristo, entonces ¿por qué a Cristo le llaman el hijo de David? ¿Y por qué la Biblia habla de que venía del linaje de David? Isaías capítulo 11. ¿El por qué? ¿De dónde venía el linaje de David hacia Cristo? ¿De dónde? Tengo para decirle entonces, mis amados, que Lucas capítulo 3 habla acerca de otra genealogía. Y si usted se da cuenta, ya viene la genealogía en orden, en vez de ascendente, ahora viene descendente. ¿Ok? No, perdón. En vez de descendente, ahora viene ascendente, de Cristo hasta Abraham. Pero con algunas diferencias. Entonces, la mayoría de los teólogos citan ¿de qué? De que esta genealogía no es la de José, sino la de María. Pero ¿por qué menciona a José? ¿Por qué menciona a José? Bueno, ¿por qué? Porque según la tradición judía, y es bien importante, hermano, que esto lo hablamos muchas veces aquí, acerca del contexto histórico. Más adelante ustedes van a ver y van a estar dando una materia que se llama usos y costumbres de los judíos, si no me equivoco, ¿verdad? En los tiempos de Cristo y antes de Cristo también. Cuando un esposo se unía a la esposa, el padre de la novia asumía como si fuese su hijo a su yerno. Yerno que se dice, ¿verdad? A su yerno, lo asumía, ¿verdad? Como su hijo. Entonces, ustedes saben la situación que había con la mujer en aquel entonces, ¿verdad? De que no tenía preeminencia dentro del matrimonio, porque era la tradición, la tradición de ellos, el contexto de ellos en cuanto a la cultura, cómo se desarrollaba en cuanto a su cultura. Entonces, ¿cómo el nombre, en el caso de María, aunque aparecen nombres de mujeres en la genealogía, como el de la ramera, Rahab, la ramera, ¿verdad? Y también Ruth aparece por ahí también, pero en el caso de la descendencia directa de aquel a quien se le quería hacer la genealogía, siempre iba a aparecer la descendencia del padre. Por tanto, como le dije, como
el padre de la novia, el suegro, ¿verdad? Asumía al hijo, entonces quedaba como si fuese su hijo. Entonces, estúdielo en su casa y ustedes van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Y María, según los historiadores, viene de la descendencia de David, y de ahí es que viene la descendencia de Cristo, por María. ¿Ok? Y es bueno esto, a hacerle este cotejo, porque muchos le van a decir a usted, pero venga acá, pero si José no era el papá de Cristo, ¿por qué entonces a Cristo le llaman que viene de la descendencia, de la raíz de Isaí, de un vástago, ¿verdad? De la raíz de Isaí. ¿Por qué lo declaran como el hijo de David? Y era que real efectivamente lo era biológicamente, pero por María. Amén. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos esto. Por eso hice una pausa en cuanto a esto se refiere. Te voy a dar participación, Onareli. Guárdala por ahí, tu comentario, tu pregunta, para cuando terminemos ya, porque no podemos, ¿sabe? Entonces, hacer otra pausa o abrir comentario en este momento. Discúlpame, pero al final te doy el chance. Guárdala por ahí. Entonces, vamos a seguir, mis amados. Solamente paré para eso. Anótelo por ahí y después ustedes en su casita lo van a poder ver. ¿Ok? Déjenme ver ahora. Aquí, perfecto. Entonces, dicho esto, mis amados, vemos cómo se cumplió de manera directa todo lo que los profetas habían hablado acerca de Mesías en Cristo. Hay un libro que una persona me lo regaló hace muchos años y lo he tratado de conseguir, pero no aparece el libro. Parece que no sé si fue que lo descontinuaron, pero sí ese libro tiene como título Cristo y los judíos y habla cómo cada profecía del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Cómo cada una fue al pie de la letra cumpliéndose verso por verso, confirmando el antiguo con el texto, con el nuevo, perdón, texto por texto, como estamos haciendo en este momento. Entonces, mis amados, ahora quiero entrar y vuelvo a hacer la conexión en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Y preste mucha atención en este momento. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 34, y aquí vamos a denotar la importancia del contexto, ¿verdad?, en que se está hablando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y la confirmación del uno con el otro. Dice el evangelista en ese momento, Jesús, el verso 34, respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada. Perdón. Entonces, esto se lo dijo Cristo a quién, a los fariseos que no creían. Entonces Cristo le dice, lo confronta, le dice, pero si no creen en mí, crean en los milagros. Pero trae a colación el Antiguo Testamento. Mire cómo dice, Jesús respondió, no está escrito en vuestra ley. Cristo se va al Antiguo Testamento. Yo dije, dioses sois. Y esto es bien importante que lo sepamos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hemos visto podríamos decir, pseudo predicadores, porque todo el que predique la palabra de Dios de la manera incorrecta, queriendo manipular el texto bíblico para acomodarlo a una situación, para mí es un pseudo predicador, lo utilizan para hablar acerca del poder que tiene cada cristiano, de implementar un poder sobrenatural sobre el cristiano de forma tal de que lo consideran dioses, e inclusive uno bien famoso se atrevió a decir de que nosotros somos mini dioses o Jehová Junior, como le llamó él en su prédica, sacando este texto totalmente de su contexto. Porque recuerden que los fariseos están tratando de juzgar, de buscar la forma de cómo condenar a Cristo. Si ustedes leen versos anteriores, ustedes se van a dar cuenta de que los fariseos decían, pero ya declárate. Si tú eres el Hijo de Dios,
declárate aquí ante nosotros que tú eres el Hijo de Dios y ya, y termina con esta situación, porque ellos recuerden que es una blasfemia en ese momento decir que usted era Dios. Entonces, mis amados, ellos querían de manera ya tajante poder condenar a Cristo. Entonces Cristo les responde con la palabra diciendo, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando lo dijo el Señor, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso dijo Cristo. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, que Cristo está citando nada más y nada menos que el Salmo 82, verso 6. Aquí está el mismo verso bíblico que acabamos de leer. Cristo refiriéndose, tomando el Salmo 82, verso 6, que dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ustedes ven, entonces toman esto también como punta de lanza para decir que nosotros somos hijos del Altísimo. ¿Cómo se llama el Altísimo? Jehová. Entonces, si nuestro padre se llama Jehová, ¿cómo nosotros nos llamamos? Jehová Junior. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por dónde que va la cosa? Ahora, vamos a ver, dentro del contexto de estos dos versos, si el Señor se está refiriendo a que nosotros somos dioses o mini dioses, ¿verdad? Y quiero traerle este pasaje bíblico un poco ya desmenuzado en una Biblia que le recomendaría a todo estudiante de teología, que es la Biblia palabra clave, simplemente porque trae un diccionario al hebreo para el Antiguo Testamento, AMG, como ellos lo llaman, y un diccionario griego para el Nuevo Testamento, y aparte de eso trae una concordancia Strong, que es para mí una de las Biblias más completas, aunque no tiene casi comentarios bíblicos, sino que nos ayuda a nosotros poder excavar más a fondo lo que es la palabra del Señor. Ahora, aquí está el Salmo 82. Esto fue una foto que yo le tiré a la Biblia, amado. Por eso se ven las letritas ahí atrás y le señalé esto aquí con un resaltador. Dice el Salmo 82, que es el que cita a Cristo y el que muchos hablan acerca de que si somos mini dioses. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Perdón, sigue el verso bíblico, el 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Aquí viene el verso bíblico. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tu heredad, oiga bien, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora, recuerden, y más adelante, el próximo maestro, y como nosotros le dijimos a ustedes también a principio, el próximo maestro de hermenéutica le va a enseñar a ustedes que tenemos que empezar a hacerle pregunta al texto y ver cuál es el contexto real de lo que se está hablando, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan, vuelvo un poco atrás, que marqué la palabra dioses aquí. Y dice que está en el 430. Usted ve, ese 430 quiere decir que en el diccionario AMG, que tiene la Biblia para palabra clave, está la definición de dioses. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra dioses? Usted lo ve que está marcado ahí, 430. Entonces, cuando le dice 430, usted se va a la parte del diccionario en la Biblia, palabra clave, al AMG, y aquí está el 430. ¿Usted ve?
Perfecto. Ahí. Entonces la palabra dioses, que quiere decir Elohim, que es plural, este Elohim se utiliza, mis amados, también para hablar de la pluralidad de Dios. ¿Ok? Por eso aquí le habla del plural de esto en el 433 le va a definir, no en el 430 que estamos, sino en el 433 le va a definir de que en el Génesis se habla de Elohim, perdón, porque está la Trinidad presente en Génesis capítulo 1. Después dice dioses en el sentido ordinario, pero especialmente se usa en plural, así, específicamente con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a ¿qué? Magistrados. Preste atención, magistrados. Y algunas veces como superlativo de ángeles, de Dios, entre paréntesis, dioses. Dios extremo grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Después dice sustantivo masculino plural, que significa Dios, dioses, jueces. Mire que se lo marqué aquí. Ángeles. Ocurre más de 2.600 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra normalmente designa al único Dios verdadero, normalmente, y mire cómo cita aquí a Génesis capítulo 1, verso 1, ¿verdad? Donde yo dije anteriormente que cuando menciona la palabra Elohim, en el caso de Génesis, porque esta palabra se utiliza, ya ustedes vieron, para otras cosas, ¿verdad? Está refiriéndose a la Trinidad divina y frecuentemente va junto con el nombre exclusivo de Dios o Jehová. ¿Por qué está aquí la palabra Jehová? Porque está aquí la complementación del tetragramatón juntamente con la palabra Elohim, la combinación de las vocales. Aquí entonces le está dando el 3068, la referencia de la concordancia Strong para buscar lo que es la concordancia de este verso bíblico. Génesis capítulo 2, Salmo 100, también se utiliza la palabra. Verso 3, cuando la palabra es usada como la designación genérica del Dios. Ok, ya lo dejé ahí. Ahora fíjense, aquí habla de magistrado, significa la palabra Elohim o dioses en minúscula. Magistrados. Menciona aquí la palabra juez y jueces. Dicho esto, mis amados, yendo al contexto de este verso bíblico, me quedan unos minutos. Yendo al contexto de ese verso bíblico, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. ¿Qué hace él? Juzga. ¿Ustedes ven? Y si dice que juzga, la palabra dioses, ¿cuál sería? ¿Cuál sería entonces la definición que se prestaría aquí, en este caso? Usted puede abrir su micrófono. ¿Un juez? ¿Cuál? Ángeles o jueces. Jueces o magistrados. O magistrado, exacto. Jueces o magistrados. ¿Ustedes ven? O sea, ya de antemano con lo que es el contexto, que es lo más importante, yo siempre lo he dicho, verso que antecede, verso que precede, podemos denotar, ya sabiendo la definición de lo que es Elohim, que en el original dice Elohim aquí, en vez de decir Dios, se dice Elohim, Elohim juzga, o sea, se está refiriendo a ¿qué? A los jueces de la tierra en aquel momento que estaban juzgando de una manera errónea y Dios está utilizando al salmista Asaf, que lo escribió Asaf, ¿ustedes ven? Como dándole a ellos a entender de que tienen, te doy la oportunidad ahora, Octavio, déjame terminar, ¿qué tienen? Tienen que juzgar de manera justa. Mire cómo dice el contexto. Dios está en medio de la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo, pregunta Dios, juzgaréis injustamente? Ustedes ven cómo el contexto va hablando. Y aceptaréis las personas de los impíos.
defender, porque había una inclinación hacia aquellos poderosos de aquel entonces, que también quiere decir poderoso la palabra Elohim, ¿ok? Entonces, había una inclinación de los jueces para juzgar. No había lo que nosotros conocemos, una justicia justa, sino que había una inclinación hacia los jueces, perdón, hacia los impíos o aquellos poderosos. Dice, defended, dice Jehová, al débil y al huérfano. Eso es lo que le corresponde a ustedes, dice Jehová. Haced justicia, le dice, hagan justicia. ¿A quién? Al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. ¿Lo ven? Como lo dice clarito. Después dice, mis amados, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y aquí viene el verso en cuestión. Yo dije, esto es Jehová diciendo, vosotros sois ¿qué? Jueces, no dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, o sea, tienen autoridad para ejercer autoridad en la tierra en ese momento, la tiene la autoridad. Pero como hombres, ustedes ven, moriréis, ustedes van a morir, ¿ok? Y cuando ustedes mueran, ustedes me van a dar cuenta a mí. Podríamos así hablar acerca de esto. Y cualquiera de los príncipes, y como cualquiera de los príncipes van a caer, caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tu heredad, todas las naciones es. Amén. Miren qué hermoso es poder, hermano, tener en contexto lo que es un verso bíblico. Amén. ¿Se entendió eso, verdad que sí? ¿Se entendió? Perfecto. Amén. Ahora sí. Amén. Octavio, tu comentario. Yo nada más quería hacerte la salvedad de lo que tú estabas mostrando, del versículo 6 que tiene en la Biblia palabra clave una llavecita. Cuando tiene una llave es porque una palabra clave y tiene un comentario Amén. en la Biblia. Amén. Era solamente eso. Sí, amén. Hay un comentario ahí, exacto. Y Onareli iba a decir algo también. Tenía una Amén, que pregunta. sí, amén. Según lo que usted estaba enseñando de dioses que es jueces de la tierra, eso lo que el Señor quiere decir con esa escritura, que Él juzgará a todo aquel que está posicionado a ser justo y no Y no lo hace. no practica la Amén. justicia. Amén. Amén. Excelente, excelente. ¿Alguien más quería decir algo sobre esto? Entonces, Sí, Renato. sí, dígame, ministro. Quería decir que ahí entra entonces lo que es el desconocimiento gramatical o el sentido básico de la palabra dioses, porque de verdad que cuando a nosotros se nos hace más difícil el entendimiento de las escrituras, nosotros somos judíos, no conocemos del griego, hay muchos cambios, pero a nosotros se nos manda que estudiemos y gracias al Señor por ustedes los maestros que nos pueden instruir. Y así pues ya tenemos un claro conocimiento, pero cuando tengamos que hablar las escrituras, hablarla con salvedad, con justicia, sin romperla. Amén, excelente, excelente. Ya, ustedes habían escuchado, ¿verdad? Predicadores que dicen que somos, Amén. ¿sí o no? Sí, Yo lo sí. denuncié en el chat. ¿Eh? Yo lo denuncié en el chat. Ah, bueno, a mí no me gusta mencionar nombres, pero sí me gusta mencionar el pecado, como dicen. Pero para que ustedes tengan el conocimiento, mis amados, ¿verdad? Entonces, déjeme. Octavio, no sé si tú tienes la palabra clave ahí cerca. Sí, yo la tengo aquí. A mí yo la tengo allá arriba. Ah, bueno, ahí está. Espérate Miren. Ajá, miren la palabra clave ahí. Esa es la Biblia, palabra clave que le estuvimos hablando. Una Biblia un poco costosa, mi amado. Pero si Octavio la muéstrala así de canto, Octavio, que estamos terminando ya. Pégala bien Tengo de un la fondo, pantalla. déjame quitarlo. Sí, Déjame pégala quitar bien. el fondo para que la puedan ver. Ustedes se van a dar cuenta que esa Biblia, la mitad de esa Biblia es la Biblia. O sea, los 66 libros. Y la otra mitad es un diccionario, como le dije anteriormente, en cuanto al antiguo, en el caso de la Miren. ¿ve?
Es una Biblia, eso tiene que tener como algunos 7 centímetros de espesor, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, lo otro es un diccionario. Y al No final vemos tiene... nada, yo no veo nada. Ah, que no la vio, dice Sara. Pónsela de frente para que... Octavio, No habla. sale ahí. No, habla Octavio para que se ponga grande tu pantalla. Habla. Mírenla aquí, la pueden Ahí, ver. ahí. Esta ¿Quién fue es mi el segunda autor? Biblia de ¿Quién es el estudio. autor de esa Biblia, No, esa Biblia Octavio? No, no es, no tiene autor. Acuérdate que es una Biblia. Tiene editores, claro Tiene está. la editorial de la editorial Thomson. Mírenla ahí, la Exacto. T. Ujú. Reina Valera Sí, 1960. sí, a eso Y me tiene los refería dos, más. Sí, exacto, tiene el los dos editorial. diccionarios con concordancia Strong del Antiguo Testamento y el Nuevo. Exacto. También, mis amados hermanos, yo sé que el maestro ha hecho la recomendación. Si se pudieran ustedes también comprar algún interlineal que también para los contextos, así como lo explicaba el maestro, nos da una mejor enseñanza de lo que es el idioma griego o el idioma hebreo. Un poquito, hermano, usted sabe que para nosotros estudiar la Biblia hay que invertir. Ustedes ven, pero poco a poco, poquito a poco. Ustedes ven, según su situación económica pueda ayudarle en ese asunto. Ahora, yo soy de lo que digo que si hay muchos que dan $200 por unos tenis, ¿verdad? Para andar pisándolo. ¿Por qué no puedo dar $100 por una Biblia que me va a durar la vida entera y me va a ayudar en mi vida espiritual? Eso es lo que yo siempre pienso. O sea, yo nunca, en el caso mío, y esto es personal, yo nunca he dado más de $100 por unos tenis. Porque ahora yo más de 350 se ha dado por una Biblia. Sí, se lo aseguro que sí. Ustedes ven. Pero, como les digo, cada quien piensa de una forma diferente, pero yo pienso así. Yo pienso en educarme, porque como le dije al principio, mientras más conozco del Señor, más le amo. ¿Ok? Mientras más conozco de Dios, más le amo. Y profundizar en su palabra es conocerle. Y entrar en su presencia es conocerle. Amén. Entonces es bueno invertir poquito a poco, hermano, poquito a poco. Ustedes ven, porque es bastante costoso, pero como siempre he dicho, ¿verdad? Yo veo mis hijos que son ya jóvenes, adultos, que van a la tienda y dan 500 por unos tenis. Digo, nunca en mi vida daré $500 por unos tenis. En mi vida, le digo yo a ellos. Porque mi mente no está en eso. Mi mente de una vez piensa, ¿cuánta Biblia podría yo comprar y regalársela a alguien? Pues me gusta regalar la Biblia para la gloria del Señor. ¿Cuánta Biblia podríamos nosotros regalar con $500? Pero vuelvo y le digo, dice Joan Manuel Serrat que cada loco con su tema y que cada cabeza es un mundo. Entonces, amados, pero tenemos que invertir. Ya invertimos en la Biblia, le dijimos una Biblia de estudio que tenían, ¿verdad? Hablamos de este libro, ya ustedes lo tienen, y nos vamos a ir educando poco a poco, un poquito más, vamos haciendo nuestra propia biblioteca pequeñita, ¿verdad? Y yo empecé así y continúo, mis amados, cada vez que veo que sale un material nuevo, que me puedo educar, que me puedo edificar, y como siempre he dicho, nunca sustituyan la Biblia por ningún otro libro. Grábeselo eso, hermano, por favor. Nunca, nunca, nunca sustituya la Biblia por ningún otro libro. La Biblia primero y luego lo demás, que es un material de apoyo, y tomándolo con pinzas. Y ustedes lo saben porque hay muchas cosas que hacen que uno se distorsione. Por tanto, mis amados hermanos, ya nosotros tomando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como Cristo ala este verso bíblico de el libro de los Salmos, que es un libro poético, profético también, como dijimos, e histórico, ¿verdad? En algunos puntos. Bueno, pues entonces, ¿cómo él lo trae a colación para establecer una defensa de él mismo, ¿verdad? De lo que él estaba haciendo y diciéndoles, pero si ustedes no creen en mí, pues crean en los milagros, porque mi Padre es que me ha enviado y por medio de él es que lo hago. Amén. Entonces, dicho esto, mis amados hermanos, yo quiero poner la última diapositiva que tengo aquí. Y es una diapositiva de ¿qué? Déjame ver ahora.
Ok, aquí. Una diapositiva de agradecimiento, diciéndole a ustedes que para mí fue un placer, un privilegio y un placer tenerle a todos como mis estudiantes en esta materia. Espero haber cumplido mi trabajo de maestro y haber podido llenar sus expectativas en cuanto a su aprendizaje. Sigan adelante, mis amados, les aseguro que lo mejor está por venir. Amén. Unas palabras, Renato, rápidamente. Amén. Permítame decirle Diabético y que todo. esta clase ha sido tan importante de que ya personalmente no veré el Antiguo Testamento como en los famosos debates. No me cite el Antiguo Testamento, nada más dame el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento ya pasó. Con esta clase nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento es una entrada realmente, es un preámbulo bastante importante. Personalmente me nutrí mucho de esta clase, ya que el Antiguo Testamento no lo veía con las perspectivas con la que usted nos enseñó. Amén. Gracias, amados. Qué bueno que aprendieron. Qué bueno. Gracias, mis amados. Le agradezco mucho. Espero verle en otra materia con la ayuda del Señor. Yo sé que los maestros que me preceden a mí van a dar lo mejor de ellos también. Estoy seguro de eso. Son súper preparados porque fueron mis compañeros cuando estuvimos haciendo la maestría, ¿verdad? Y ellos sé que están súper preparados también. Yo sé que ellos van a dar el toro por el todo. Así que para mí ha sido un placer, un privilegio. Me despido con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, por estas 4 semanas que he tenido, Señor, con mis hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a que lo que hemos aprendido, Señor, lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que cada día busquemos más de tu rostro a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad y a tus designios en gloria, la cual es perfecta y agradable para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde y le entrego. Profesor, que Dios lo Que bendiga le mucho. bendiga mucho, profesor. Gracias por el Gracias. esfuerzo y Gracias, por enseñarnos. profe. Dios te bendiga, maestro. Ahora que me Gracias, estoy Latina. entusiasmando más por la clase, ahora se va usted. No, Ay, viene Dios uno, mío. viene uno mejor, amada, no se preocupe. Por ahí yo creo que viene Meyer, si Yo no me que ni equivoco. opinaba. Yo que ni opinaba. soporte. Aleluya, así que Dios me lo bendiga. Le Siga entrego dándonos soporte. amén, seguro que Dios lo sí. bendiga y lo guarde. Muchísimas gracias por enseñarnos Amén, tanto. amén. Gracias, mis amados. Un placer para mí. Adelante, mi amado hermano. Gracias por la Josué. oportunidad de nosotros Jenny. prepararnos. Que Dios lo Amén. bendiga mucho a usted Amén. y a la su casa. Amén. Recuerde completar los exámenes y los proyectos, por favor, para poder calificarlo. No se le olvide eso, mis amados. Amén. Josué, los micrófonos son tuyos. Gracias, amado. Bendiciones. Bueno, Amén. le voy a pedir a todos, ¿verdad? No sé, que me den 5 minutos por lo menos. Ya veo que parte de los que estaban medio inquietos se me fueron. Pero vamos a compartir primero con lo que es la tarea, ¿verdad? La tarea no se le está cualificando todavía porque estamos esperando que se termine el mes de la clase para poner toda la nota junta para darle la nota correcta de la clase. Por eso que no han recibido notas todavía de esta clase, porque hemos decidido esperar que se termine primero este módulo para poder nosotros otra vez darle la calificación mensual, ¿verdad? Así va a haber la diferencia de su nota. Es importante, sí, que hagan sus tareas a tiempo para que no se le cuente como tardanza y tengan el tiempo, el grado completo. Otra cosa, ¿verdad? Tienen que entrar, ¿verdad? Y hacer las tareas, el proyecto final que está en el Google Classroom. El que no sabe todavía, le puse el link en el chat del Zoom para que puedan entrar, que Melvin también lo puso en el WhatsApp para poder ustedes entrar fácilmente y ver cuál es el requisito del proyecto final. Y con esto termino. Estamos pidiéndole a todos los estudiantes lo que puedan hacer un video de 30 segundos a 1 minuto, dando un feedback, dando como lo que hicieron ahora mismo, que agradecieron al profesor Renato por su clase. Así mismo queremos que ustedes compartan
cómo se han sentido en las clases, cómo se han sentido en la universidad, cómo pueden ustedes ser aporte para otras personas para que entren, ya que en septiembre estaremos abriendo el segundo módulo para que otros comiencen su carrera en licenciatura. Así que si ustedes tienen familiares, amistades, colegas que puedan recomendarle la universidad, estamos abiertos, vamos a abrir en septiembre, vamos a pegar a abrir la admisión en septiembre para que los que están interesados ingresen. Ahora, como le dije, necesitamos un video usted de 30 segundos a 1 minuto, introduciéndose primeramente quién es usted, qué iglesia viene y por qué, cómo le ha agradado la clase, la universidad y cómo ustedes pueden, si recomiendan a una persona que entre o no. Así, un video que nos hagan de 30 segundos a 1 minuto para poder usarlo como de promoción y también estar poniéndolo en las páginas de nosotros para que otras personas que estén interesados ingresen a la universidad para que continúen su educación. Con esto dicho, cualquier pregunta, cualquier inquietud me pueden escribir o me pueden mandar por un email. En el email de la universidad le estaremos contestando cualquier inquietud, cualquier pregunta sobre las tareas, cualquier pregunta sobre las clases y agradecemos también al profesor Renato por su excelente clase y vemos que todo le encantó. No tengo por qué preguntarle si le gustó o no, porque ya vi el feedback en la clase, todo el mundo entusiasmado y hablando sobre la clase. Eso es una buena mirada de esto que hemos hecho. Con eso dicho, los bendecimos y gracias. Y nos vemos el lunes, estaremos hablando en hermenéutica con el profesor Manger Sánchez. Estén pendientes, le vamos a mandar la información esta semana de la clase y asimismo entraremos en... sí, la pueden enviar, perdón, sí, por el correo electrónico de la universidad. Cuando graben el video, recuerden, introduciendo, mi nombre es José Betancourt, pertenezco a tal iglesia, me gustó la universidad y X, ¿sabe? Es una expresión sobre un feedback bueno sobre la universidad. Así lo pueden enviar para el correo de la universidad y estaremos nosotros cogiendo esos videos con su permiso, claro, y lo estaremos poniendo en Facebook y en otras plataformas, dándole una promoción a la universidad. Sí. Cualquier pregunta, si no... ¿Se puede, Josué, enviar en el grupo también ahí de WhatsApp de la universidad en caso de... por si alguna persona no sabe enviar el correo o algo? Claro, también lo pueden enviar por el WhatsApp. Si se le hace más fácil, envíenmelo por el WhatsApp o por el correo electrónico. Either way, vamos a estar observando los videos y poniéndolos juntos. Ya saben, una introducción de quién es usted y cómo le ha gustado la universidad. Varón, ¿tiene conocimiento del libro que se va a usar en hermenéutica? ¿Cómo se llama? El libro se lo estaré enviando por el correo. Okay, ¿verdad? Alguien lo tiene, yo creo que por ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Josué? Ese mismito, sí, profesor, ese mismo. Míralo ahí. Ok, ¿cómo se llama? Hermenéutica bíblica. Gracias, Renato. Dios me lo bendiga, mi amado. Gracias. Un placer. Nos vemos en la próxima. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. Le bendiga a todos. Bendiga a todos. Amén. Bendiciones, amado. Dios bendiga. Excelente. Amén. Nos vemos el lunes. Amén, con la ayuda del Señor. Amén.